todos muy distinguidos académicos que también hacen clases en nuestro magíster de Derecho Laboral y Seguridad Social. Tengo a José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Hugo Portales, doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca y muy conocido, me imagino, por todas y todos ustedes, y también profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de los Andes, doctor en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y también muy conocido por todos ustedes. Vamos a operar de la siguiente forma. Los primeros 20 minutos va a hablar Alfredo, después 20 minutos José Luis y después abrimos rondas de preguntas, inquietudes también para las personas que están viéndonos a través del Zoom. Así que, bueno, nada más. Bienvenido, Alfredo, pues, comenzar. De cara a que no nos vayamos repitiendo, entonces un poco va a hacer el estado de la cuestión y después eso nos sirve un poco de base para el tema del debate. Entonces voy a... Sí, todo tuyo, por favor. Voy a pasar ahora. Bueno, ustedes pueden ver ahí los principales puntos, digamos, es como viene a ser la foto satelital de la ley. Obviamente hay más detalles que se incorporan con ella, pero yo traté de centrarme en los principales. No voy a tratar todos tampoco, solamente voy a tratar los principales, para que nadie se asuste, porque la idea es un poco más un conversatorio. Pero como voy a enumerarlos rápidamente, como ustedes saben, lo que le da la denominación a la ley es ciertamente la reducción de la jornada semanal a 40 horas. Vamos a ver que se trata de un esquema gradual, ¿no es cierto? Otro punto tiene que ver también con esta reducción, lo que es los promedios semanales, ¿no es cierto? Los ciclos de 4 semanas de promedios semanales, de los que serían las 40 horas. Cambios muy importantes en materia de los trabajadores exceptuados de la limitación de jornada de trabajo, o excluidos de la limitación de jornada, de la limitación de jornada. Otro aspecto referido ya un poco menor, no tanto calado como los anteriores, sobre la compensación de horas extraordinarias por días de feriado. Hay algunas modificaciones también menores en materias de jornadas autorizadas o excepcionales y de exceptuado el descanso dominical. También una breve modificación referida al registro de asistencia, que básicamente ya podríamos decir que en buena parte ya estaba recogido en nuestro sistema actual. Y este derecho de padres y madres con hijos menores de hasta 12 años que pueden hacer un anticipo o postergar su jornada hasta en 1 hora cuando estén en esa situación. Vamos viendo entonces... ahí cambió, perdón, pensé que no había cambiado. Bueno, vamos viendo entonces lo que es la reducción de la jornada rápidamente. Esa es un poco la situación actual. Como ustedes saben, 45 horas semanales, no se puede distribuir ni más de 6 ni menos de 5 días, y en ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de 10 horas por día. Bueno, ¿cuál será primero la vigencia gradual? Quizás eso es lo que más preocupa a todos los que estamos en este esquema de aplicación de la ley. 44 horas, como ustedes saben, ya empieza a operar el próximo año, 42 sería el 2026 y 40, la denominación de la ley, las famosas 40 horas, llega al 2028. Vamos viendo precisamente este aspecto referido a la reducción a las 40 horas semanales. Bueno, fíjense, como ustedes pueden ver en la lámina, hay dos esquemas, digamos. Uno podríamos hacer el asunto clásico de distribuir la jornada en el clásico de lunes a viernes o lunes a sábado, con los límites que acabamos de ver, ¿no es cierto?, con la gradualidad que señalamos en la lámina anterior. Y la gran novedad es esto que está subrayado en amarillo, referido a los promedios semanales, en lapsos de hasta 4 semanas. Eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima lámina, también breve, porque les decía que no les debía extender tanto esto, sino básicamente dar cuenta de los principales puntos.
dentro de este esquema también otra novedad tiene que ver con que ya la distribución de una jornada ordinaria puede hacerse en un mínimo de 4 días, ¿cierto? En un mínimo de 4 días. Y eso tiene que ver precisamente porque se mantuvo lo que es la jornada ordinaria máxima diaria de 10 horas. Por tanto, 10 horas de jornada ordinaria diaria, 40 horas en 4 días. Ahí está un poco la explicación, ¿no? Ahí está la explicación. Esto. Se permite también rápidamente anticipar, que las empresas puedan anticipar la aplicación de esta reducción y por tanto fíjense que quienes anticipen la aplicación de la ley de la reducción, gracias, podrán precisamente, si hacen este anticipo 40 horas, distribuir en ese caso su jornada ordinaria en 4 días, antes obviamente que entre en aplicación del 2028 las 40 horas, si ya se ajustaron precisamente esas 40 horas como límite. Ya me había acostumbrado. Ya, voy acá a... me quedan 2 o 3 láminas y para empezar el debate. Esto que yo les comentaba, esta novedad, ¿no es cierto? Esta incorporación del artículo 22 bis. Artículo 22 bis que ciertamente lo que hace es agregar esta posibilidad de promedio de jornada semanal. Distribuir el máximo semanal, pero en clave de promedio, y en un ciclo de 4 semanas, ¿vale? En un ciclo de 4 semanas. ¿Qué regla se da a este respecto? Bueno, que no podrá excederse, como es un promedio, van a haber semanas que yo me podría exceder, ¿no es cierto? El promedio son 40. Suele pasar. Es clásico, ¿no? Sí. El promedio son 40 horas, cuando lleguemos a las 40 horas semanales del 2028, por tanto, dentro de ese ciclo de 4 semanas, como es un promedio, algunas de esas semanas podría tener más de esas 40 horas de límite, ¿no? Y en tal sentido dice que la jornada en esos casos no podrá exceder de 45 horas ordinarias, ¿ya? Ni extenderse con ese límite más de 2 semanas. O sea, podría tener 2 semanas de 45 y 2 semanas seguidas de 35, y así hago un promedio de 40, ¿vale? Hay casos donde ese límite de 45 se podía ampliar si hay un acuerdo vía negociación colectiva. Bueno, y acá viene un punto discutible, bastante discutible, que se incorpora, acá se la pongo en bandeja al profesor Ugarte, le hago el pase al vacío en términos futbolísticos, que se agrega una novedad precisamente en este 22 bis, que se refiere a este promedio en un ciclo de 4 semanas. Dice, las partes podrán acordar diferentes alternativas de distribución de jornada en un ciclo. Por ejemplo, podría ser una alternativa A de ciclo, alternativa B y alternativa C. Y fíjense que cada una de esas alternativas de ciclo que se pactó en el contrato, el empleador comunicará al trabajador la alternativa que se aplicará con al menos una semana de antelación. Entonces, eso es una facultad que se le da al empleador bastante importante, digamos. Una cuestión relativamente similar estaba, como ustedes saben, el tema de la jornada parcial, pero en la jornada parcial no se habla de el promedio de 4 semanas, ¿no es cierto? Pero claro que es llamativo que a propósito de una ley que reduce la jornada de trabajo, se le dé este tipo de facultad al empleador. Lo digo pegado. Ya, eso, y nos vamos. Bueno, y hay muchas otras cuestiones, ustedes ven que la lámina es cuantiosa, pero termino con el siguiente punto, que yo creo que es una de las cuestiones que más ha suscitado preguntas prácticas, ¿ya? Que tiene que ver con los cambios
que van a operar a propósito de los trabajadores excluidos de la limitación de jornada, este famoso artículo 22, especialmente el inciso segundo, ¿no es cierto? Y fíjense que si ustedes pueden ver ahí, están viendo la lámina, yo no sé si la gente en la casa puede verlo. Sí, ya. Fíjense, ahí yo les pongo con rojo y amarillo cuáles son los supuestos que se eliminan. Los supuestos que se eliminan, si ustedes tienen un denominador común, básicamente, no el primero, pero los otros tres, que prestan servicios fuera de el centro de la empresa, digamos, ¿ya? O el local o establecimiento de la empresa. Y por tanto, eran trabajadores que la fundamentación, en gran medida, por estar excluido de limitación de jornada, era ciertamente que no era factible el control de asistencia, pero eso ya cambió hace bastante, digamos. Hace mucho tiempo que se viene criticando precisamente esa excepción que era aplicable a este tipo de trabajadores. Y quienes se mantienen dentro de este esquema de ser considerados excepto de limitación de jornada son los gerentes apoderados con facultad de administración y aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Nos vamos a tener un segundo en la lámina siguiente, los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras y los deportistas profesionales. Bueno, ¿qué cambia en este punto? Como les decía, se mantiene, pero los trabajadores que yo les acabo de indicar, ¿qué cuestión se agrega? Que no estaba y que tampoco significa un super cambio a este respecto, pero sí es una cuestión que se asimila un poco a la técnica legislativa que tiene el jus variandi, el artículo 12, que dice que en caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente. Entonces, esto un poco da cuenta de que ahora debiera quizás ser más discutible si estoy en la condición de, si soy trabajador sin fiscalización superior inmediata. Ustedes saben que es acá lo pongo comentario al nuevo inciso 2, después lo comentaremos más en el panel, pero claro, es una clase de excepción que, digamos, muchas veces de excepción tiene poco en la práctica, ¿no? Porque se ocupa muy masivamente y básicamente por el hecho de ser profesional ya casi me consideran que soy sin fiscalización superior inmediata, lo que a mí me parece un grave error, digamos, un grave error, porque precisamente no por el hecho de que yo sea profesional significa que tengo la autonomía funcional de cara a que se me considere que precisamente estoy en este supuesto. Eso lo dejamos un poco para la discusión y podemos hacer algún comentario extra con alguna lámina que tengo por ahí. Otro punto importante tiene que ver con el teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque fíjense que quizás hay un pequeño cambio que uno podría notar que quizás no tiene tanta importancia, pero sí lo tiene. Se elimina, ¿no es cierto?, la referencia al teletrabajador en los incisos del artículo 22. Pues fíjense que ya por el hecho yo de estar en esa situación de teletrabajador y prestarme servicios en un lugar distinto de un local o establecimiento de la empresa, ya estoy en la hipótesis de poder ser considerado exceptuado de la limitación de jornada. Me eliminaron de ahí, pero fíjense que en las normas del teletrabajo se hace la remisión ahora al inciso segundo. Por tanto, y el inciso segundo, como estamos viéndolo ahora, da cuenta de trabajadores que tengan facultad de administración, y ahí lo subrayado amarillo, que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Entonces, ya no voy a estar en esa categoría por el solo hecho de ser teletrabajador, sino que voy a estar en esa categoría por el hecho de que efectivamente esté trabajando sin fiscalización superior inmediata. Y eso cambia completamente el enfoque que se tenía hasta ahora, ¿ya? No por el hecho de teletrabajar estoy exceptuado de la limitación de jornada. Se tiene que entender que estoy trabajando sin fiscalización superior inmediata. Bueno, paso a sentarme, profesor Camonal. Básicamente eso era... ¿Quieres hacer algún otro comentario? No, me siento, si quieres lo siento acá o quieres que... ¿Cuánto tiempo llevo? Ya te quedan 5 minutos, 15. Ya, me voy a centrar principalmente en esta figura, a propósito de eso. Bueno,
para darle paso que pueda hablar José. A ver, esto pasa como en la subcontratación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezó a regir el tema de la subcontratación? Que son la impresión del trabajo a diferentes establecimientos de Codelco, y uno pensaría que la subcontratación iba a entrar a aplicar principalmente sobre estos supuestos que eran más bien simulados, ¿no? O sea, por ahí. Y al final como que se quedó ahí, y todos sabemos con la interpretación que ha tenido, que normalmente no ha tenido poca aplicación en cuanto a lo que se conoce como, estoy viendo acá al profesor César Toledo, con el tema de la cesión ilegal de trabajadores, ¿no es cierto? No ha tenido tanta aplicación por esa vía, siendo que quizás era donde más tenía que tener aplicación. Bueno, acá quizás puede ser que estemos en la antesala de una interpretación importante respecto a, o un cambio importante, producto de la interpretación de tribunales o de la labor de la inspección respecto a este tipo de trabajadores. Realmente están sin fiscalización superior inmediata. Y para eso, fíjense, les quiero recordar el artículo 42A, que normalmente poco se recuerda y que es referido al sueldo. Ya, referido al sueldo, que a propósito de ciertas exigencias mínimas del sueldo, como que tiene que ser igual al ingreso mínimo, dice que, bueno, que esto no opera tratándose de los trabajadores exceptuados de jornada, digamos. Y a propósito de eso, es que este artículo 42, letra A, básicamente recoge ya los criterios que existían en la Dirección del Trabajo, pero sobre lo que se entiende por ser fiscalización superior inmediata, pero le agrega algún otro datillo interesante. Entonces, recuerdo con esto termino. Se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiera registrar por cualquier medio y por cualquier momento del día el ingreso o egreso de sus labores, o bien cuando el empleador efectúe descuentos por atraso. Ya por ahí no encontramos nada tan, bueno, estamos dentro de un esquema para que nos pareciera normal. Pero fíjense, el último punto, perdón, voy al penúltimo. Se presumirá que el trabajador está afecto a jornada cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciera una supervisión o control funcional. Ahí seguimos también con el criterio de la dirección. Bueno, este es el punto que les quería destacar. Y extendiéndose que no existe esta funcionalidad, esta supervisión tan directa, cuando el trabajador entrega sus resultados, el resultado de sus gestiones, y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes al domicilio del empleador. Entonces, fíjense que básicamente esta frase final da cuenta que uno debería entender que un trabajador exceptuado de limitación de jornada debería ser un trabajador que tiene bastante autonomía funcional y casi buena parte del control o la conexión que tiene con un superior tiene que ver solamente con la entrega de resultados y que sean de manera esporádica esa conexión que tienen. ¿Ya? Entonces, por ahí yo creo que debería ir la intervención para considerar a los trabajadores exceptuados de limitación de jornada. Debemos recordar que esto es una excepción, o sea, la regla sería que los trabajadores tengan controlada su asistencia, su registro de asistencia. El estar exceptuado de limitación de jornada no significa que yo trabajo 24/7, que así muchas veces hay muchos que lo entienden así, curiosamente, para nada. O sea, eso significa que por la autonomía funcional que yo tenía, y ante la espacial, que ahora fue eliminada, yo tenía bastante autonomía en cuanto a mi desempeño y por tanto no era factible estar controlando mi asistencia. Pero eso no significa que yo podría tener una jornada referencial, ¿se fijan? Una jornada referencial. Grosso modo, ¿ya? Así que, bueno, veamos cómo se desarrolla esto, pero yo creo que en buena parte este es un cambio bien importante en paralelo con el tema de las 40 horas. Muchas gracias, Alfredo. Estuviste muy bien en el tiempo. 19 minutos, impecable. Oh, mira. Ahora le damos la palabra a José Luis para otros 21 minutos. Te queda un Ya. minuto, Alfredo. Me centré Sí. principal. Oye, muchas gracias por la invitación. Entre amigos aquí, digámoslo así, para el programa. Programa, sí. Pero Alfredo llegó la parte desagradable porque acordamos que él exponía el contenido, no tenía sentido que yo repitiera de nuevo el contenido de las normas. Lo mío es poner un poquito de malicia al debate, en el sentido de hacer algunas consideraciones. Primero, mi exposición breve va a tener 3 líneas, digamos. El contexto, llamémoslo así, teórico en que esto se está produciendo. Después voy a ir al contenido de las normas, algunos comentarios y al final una moraleja política, particularmente pensando en los trabajadores y en el mundo sindical, digamos. Desde esa perspectiva los voy a realizar. Desde el punto de vista del contexto, esto es un poco teórico, ¿no? Yo sé que no venían a escuchar esto, pero ya están acá, así que
Cierren las puertas, por favor, por afuera. No, muy breve. En mi opinión, estamos volviendo en la jornada, lo que se viene en el derecho del trabajo, no solo en Chile, en general, en el derecho comparado, es una nueva lucha por el tiempo. Vuelve a la centralidad de los debates del trabajo el debate de la jornada, del tiempo de trabajo. La explicación de eso es que el capitalismo que estamos viviendo, más allá de cómo lo llamemos, la literatura, tecnológico, cognitivo, da lo mismo, tiene hoy día una capacidad de extender el trabajo por cualquier rincón de la vida. Si usted lee la literatura que hay sobre el trabajo hoy día, todas coinciden en que, a propósito, que los laboralistas a veces cometemos eso que Tales de Mileto llamaba esta especie de ir pensando, el filósofo que se caía a un hoyo mirando el cielo, las estrellas, esa famosa parábola. A los laboralistas mucho les pasa eso, están pensando en la robotización, en la ausencia del trabajo, y no se están dando cuenta que la tecnología ya impactó y transformó los lugares de trabajo. Y una de las grandes transformaciones es la fusión entre las personas, los trabajadores, y la tecnología y los dispositivos tecnológicos. ¿Qué resultado tiene eso? Bueno, que hoy día las empresas tienen capacidad de extender la producción por cualquier rincón de la vida social. Nunca antes existió esa capacidad. De hecho, Alfredo algo mencionaba, la capacidad es de tal calibre que todos sabemos que el lema del capitalismo actual es 24/7. Y 24/7 quiere decir que no hay espacio libre para la productividad. Todo puede ser transformado en producción en momentos de trabajo. Eso es lo que la literatura llama colonización de la vida por el trabajo. Por supuesto que ya corresponderá a la ideología de cada uno si esto le parece bueno o malo, pero este es el fenómeno. Y para los que sostenemos el laboralismo, esta ha sido una gran lucha del derecho al trabajo, que había perdido centralidad. Estamos viendo una especie de vuelta cíclica. Si usted lee el famosísimo Capital de Marx, él hace mención a esto, él dice las grandes luchas, estamos hablando de 1850, las primeras leyes son leyes de tiempo de trabajo, de jornada, que no se cumplían, decía Marx. Yo creo que podría ser aplicable al caso chileno actual, digamos. Él decía, si hay estas leyes, las primeras de 10 horas, nadie las cumple, decía él, porque el Estado no las fiscaliza, digamos. Podría ser perfectamente replicable al caso chileno 2023, digamos. Que es un comentario que voy a hacer sobre esta especie de engaño colectivo que entramos pensando que esto se va a fiscalizar, digamos. Y resulta entonces que, si uno lo mira así, en el siglo XX esa lucha perdió centralidad porque el movimiento obrero logró una jornada limitada, el gran triunfo del movimiento obrero. Eso en el siglo XX se mantuvo estable y la lucha se desplazó, la centralidad adquirió, digamos, la lucha salarial, digamos, el pago, las remuneraciones, ese tipo de cosas. Pero resulta que hoy día vuelve por la capacidad tecnológica. Hoy día el capitalismo ha puesto a disposición de los empresarios, de las empresas en general, capacidad de penetrar cualquier lugar de nuestra vida. Y esto no es controvertible. Digamos. Todos tenemos el celular, muchos ya siguen trabajando aquí en esta misma charla, y esto es algo obvio. Digamos. Entonces el desafío para el derecho del trabajo, fíjense, es cómo vuelve esta especie de Sísifo que vivimos los laboralistas, que se nos cae inmediatamente, digamos. Esta jornada ahora está en cuestión y hay que volver a poner un límite a el trabajo y el rendimiento productivo. Esa lucha va a tener dos dimensiones. Con esto cierro esta primera parte, no me entiendo. Una es la lucha de la jornada real, la que estamos viendo acá. La jornada presencial. No solo en Chile, en Europa esta lucha también ya se está dando, este conflicto, un nuevo conflicto que adquiere centralidad, que espera una versión bien curiosa, que es el número de días. La forma europea es 4 días, la jornada de 4 días, digamos. En Chile, en América Latina, no ha sido la forma que ha adoptado, pero es lo mismo, porque es la misma discusión, que es cómo limitamos la presencia física real del trabajador en el lugar de trabajo. Hay una segunda dimensión que no la voy a tocar, pero la voy a anunciar porque mi opinión va a ser mucho más central que esta, que es la de la jornada digital, digamos. Que es esta especie de extensión de la jornada vía medios y dispositivos tecnológicos, que la hemos sufrido todos los que estamos en esta sala y que además la pandemia aceleró rápidamente. Entonces se viene toda la discusión en el mundo del trabajo de la desconexión digital. No en la versión mediocre, digamos así, de la ley de teletrabajo, sino en la versión de un derecho potente, constitucional, en mi opinión, está en el proyecto anterior y en la propuesta de los expertos. Sería el primer país del mundo que constitucionaliza la desconexión,
y en mi opinión es candidato obvio a ser un derecho de la acción de tutela. El paso sobre el cual vamos a discutir. Bueno, pero no vinimos a hablar de eso, ese era el contexto teórico, relájense, ya vamos a la ley ahora. Sobre la ley, ¿qué puedo decir al contenido? Un segundo momento. A mí me hubiera gustado venir a saludar la ley, digamos, y a felicitar. El problema es que, digo, por razones obvias, pero casi estoy coincidiendo con Alfredo, me ahorraste varios de los comentarios, porque efectivamente, en mi opinión, esto es una ley de flexibilidad laboral, digamos. Partió siendo una ley de limitación de jornada y terminó siendo una ley de flexibilidad laboral. Depende de cada uno de los que están en esta sala y nos están escuchando si eso es bueno o malo, digamos, pero esto me parece más o menos incontrovertible. Y esto tiene que ver, en mi opinión, con lo que yo llamaría una suerte como de ritual maya a la que están siendo sometidos desde la vuelta a la democracia de los trabajadores en Chile. ¿Qué es esto? Digamos, para obtener un beneficio, los trabajadores tienen que ofrecer algo a cambio. Entonces, una suerte de los dioses del sistema económico y político le dicen, bueno, usted quiere un derecho, pero a cambio tiene que entregarnos algo. Todas las reformas que partieron siendo derechos para los trabajadores terminaron con un derecho y varios retrocesos al mismo tiempo. Esta suerte de ritual al que se está sometiendo, y esta ley no es la excepción. Entonces, lo que hace esta ley es decir, usted quería un avance, rebajar la jornada de 45 a 40, no se refirió, Alfredo, en una larga vacancia, digamos, o mejor dicho, con una progresión larguísima, pero larguísima, atendido que además este debate viene desde el año 2017. Los trabajadores chilenos van a demorar 10 años en obtener una rebaja de jornada. Si uno la compara con la rebaja del año 2000, de 48 a 45, esa rebaja fue en 4. Ahí ya tenemos un primer que nos muestra de lo que estoy conversando, esta especie de sacrificio que hubo que hacer para esto. Digamos. Entonces lo que tenemos es el beneficio, el avance, que es una rebaja, pero también, seamos honestos, digamos, ya había una suerte de consenso social en esto. Yo creo que ya el mundo empresarial había hecho la pérdida. De hecho, Piñera ofreció 41 en su proyecto de rebaja. O sea, era tal el grado de consenso que iba a haber una rebaja de jornada que no parecía que que el precio a pagar haya tenido que ser tan alto. En mi opinión, entonces lo que tenemos es una rebaja que por supuesto saludaríamos. De hecho, yo decía esto, le decía a Alfredo antes de entrar, si esta ley fuera solo de rebaja, este seminario acabó hace rato, digamos. Porque era, de hecho, habríamos sobrado todo lo que estamos aquí, digamos. Habría sido de 48 a 40, perdón, de 45 a 40 y el debate de los salarios, ¿no? Y se acabó. Claro. Pero como no es porque no es solo una rebaja, sino que es una ley de flexibilidad laboral, hay que entrar a hacer una serie de análisis y eso que hemos operado, digamos, disparando a la bandada, porque esto está lleno de normas de detalle y ventajas particulares, retrocesos específicos que escapan de una actividad como esta, digamos. Pero dicho y saludado el avance, vamos a lo que yo considero retrocesos, falsos avances y avances que no son tales. Esta es mi opinión lo que está ocurriendo o lo que es esta ley. El avance, ya lo acabo de decir, es obvio. Retroceso, digamos, situaciones en que los trabajadores quedaron peor que antes, digamos. Esto es sorprendente estar diciendo esto, digamos. Que un gobierno que prometió una rebaja, que es un gobierno que tiene una sensibilidad retórica en relación a los trabajadores, en esta ley se pierden derechos, digamos. Lo explicó Alfredo. Se entrega, lo voy a poner en titular, digamos, se entrega el gobierno de la jornada a los empleadores completamente. Porque se le otorga la facultad, se otorga a través de pactos individuales la posibilidad de ordenar la distribución de la jornada. Usted dirá, eso es lo que hay hoy día, digamos. Perfecto. Pero además se agrega la posibilidad, también a través de pacto individual, de generar un pool de alternativas que quedan entregadas unilateralmente al empleador. Digamos. Si usted me dice que en este vamos a terminar la jornada, yo voy a decir que usted estaba delirando. O sea, una vieja, digámoslo así, demanda del mundo empresarial chileno en el contexto de unas legislaciones más flexibles en el derecho comparado, es obtenida como un sacrificio de esto que estoy explicando en este ritual lamentable en el que estamos asistiendo, desde el punto de vista de los trabajadores, por supuesto. Entonces, fíjense, tenemos que el empleador ahora puede generar un pool, y cuando, no todos, pero los que nos dedicamos a laborar hace tiempo sabemos que cuando uno dice esto va a ser utilizado, digamos. Y entonces vamos a tener alternativas de 200 distribuciones de jornada por minuto, digamos. Si a alguien le parece que estoy exagerando, ¿en serio?
Yo les puedo mostrar casos donde esto ya ha ocurrido, digamos, porque hay una norma así en jornada parcial y por minuto, digamos. Y se le entrega al empleador la facultad de decidir, con la consideración, por supuesto, de avisar una semana antes. El gobierno total de la jornada queda en manos de los trabajadores. Ni siquiera estoy criticando la idea del pacto individual. Si yo les dijera la opinión, aquí vamos a tener que agradecer a César Toledo que está acá, si yo les dijera la opinión del antes diputado Boric, hoy presidente, sobre esto, porque esta propuesta es de la ley de Piñera, digamos, de la propuesta de Piñera, lo que opinaba el diputado Boric sobre entregar al acuerdo individual la distribución de la jornada, me ahorraría comentarios, digamos. De hecho, la cita textual que es del profesor Toledo, del diputado Boric, es que los empleadores se reirán en su cara, dice textual, si es que se entrega esta facultad de pactar individualmente. Bueno, eso es exactamente lo que hace esta ley. Entonces aquí lo que tenemos no es que los trabajadores no avanzan, sino que retroceden en términos de certeza de la jornada. Esto es lo primero. Segundo, hay falsos avances, digamos. Y los falsos avances tienen que ver con dos... Bueno, hay otro retroceso que lo anoto así de pasadita nada más, que es que a partir de pactos con participación del sindicato, ya vuelvo sobre los sindicatos, se pueden pactar jornadas, uno de estos ciclos puede durar hasta 52 horas semanales, pero ojo, pagadas como horas ordinarias. Eso es inédito en el derecho chileno, que alguien pueda trabajar 52 horas y se pague como jornada ordinaria, o sea, y a partir de ahí se calcula la hora extraordinaria, eso es absolutamente inédito. Y no sé cómo lo podríamos explicar como un avance. O sea, es francamente un retroceso respecto del pago de ese tiempo de trabajo, aun cuando esté compensado con otras semanas del ciclo, pero me estoy refiriendo al pago fundamentalmente. Bueno, falsos retrocesos, tiene que ver con el artículo 22, digamos, un pequeño apunte sobre el artículo 22. No hay en el derecho comparado nada parecido, digamos. ¿A qué me refiero con nada parecido? Es muy difícil encontrar un país, un sistema legal que tenga una norma que excluya a los trabajadores de la jornada. En Perú. La excluye radicalmente, digamos. ¿Se entiende? Sí, que han copiado el derecho chileno. Sí. Radicalmente. Una conquista básica, les recuerdo que la jornada es un principio de los derechos fundamentales de la OIT. Bueno, trabajadores excluidos, artículo 22. El origen de esa norma tenía sentido. Eran los trabajadores viajantes en otro contexto tecnológico donde el trabajador, si llamaba, se sabía de él, digamos. Lamentablemente, esta norma no se restringió, sino que siguió abriéndose durante todo el siglo XX y terminamos con cuestiones absurdas. Los teletrabajadores metidos en el artículo 22, eso es ridículo. Si el teletrabajador está online, puede ser controlado inmediatamente y diariamente. Pero como esa fue una bola de nieve muy conveniente para la clase política, para la clase empresarial, nunca se detuvo. El gobierno, en este proyecto, ha dicho, nosotros por primera vez la hemos restringido. Entonces quieren mostrar como un avance lo que explicó Alfredo, que ahora hay menos hipótesis en el artículo 22. Bueno, pero eso... Ya de cajón. Bueno, hay de cajón porque sacaron la hipótesis que a nadie le importaba hoy, claro. Digamos. Sacaron las que ya no tienen aplicación. Exactamente. Y por lo tanto quedó la norma más fraudulenta, en mi opinión, del derecho laboral chileno. Bueno, esto lo digo para exagerar, puede ser. Pero que es fraudulenta. Yo el 90% de los trabajadores que conozco en el artículo 22 no están en el artículo 22. Están sujetos a fiscalidad superior. Incluyo abogados en esto, digamos. No nos engañemos, digamos. Bueno, la típica pregunta que te hace el alumno de pregrado. Oye, pero yo tengo un amigo que no... de mi edad... que claro, que no le aplican la jornada. Claro. Bueno, ahora pensémoslo en estos términos. Si la tecnología hoy día la llevamos todo en la mano y el empleado nos puede contactar 24/7, ¿cómo es posible que haya trabajadores que sobre el supuesto que no son fiscalizados no tengan jornada? Ojo, claro. No tienen jornada, pero además no tienen derecho a hora extraordinaria. No, claro, es el o sea, este trabajador está a un peldaño del esclavo, en mi opinión, digamos. O sea, trabaja sin límite y se le paga todo como hora ordinaria. Es obvio que una reforma no en el ritual maya habría significado la derogación del artículo 22 completo. Por supuesto que los gerentes tiene sentido, pero en los demás en los países razonables ni siquiera se menciona porque no es un problema, es por la propia naturaleza de ser gerente. Bueno, pero si quiere salvar esa hipótesis, el gobierno no toca la principal hipótesis donde está el 99% de los trabajadores del artículo 22, que es la fiscalización superior inmediata. Y eso no es solo el punto, digamos, no es solo que se mantiene esa norma que es una suerte de punto de fuga para las normas de jornada en Chile, digamos. Se mantiene incólume, se elimina, insisto, cuestiones marginales, sino que además, y esto también lo vemos al profesor Toledo en su análisis muy correcto, no sé por qué no está invitado ahí,
Ya que lo ¿Quiere estamos sentarse citando, acá, citando profesor? tanto. No. Como advirtió César, es correcto, digamos. El artículo 22 además se comete un error que deja a los trabajadores en algún sentido peor que antes, porque se transforma el problema del artículo 2 en una controversia de resolución administrativa, digamos, lo que lo excluye de la fiscalización. Sí, claro. El gobierno, claro, uno lo puede leer como un error, otros dirán, aquí no hay errores, estimado profesor, no tenemos espacio para la ingenuidad. Lo que hace es decir, la inspección ahora resuelve un conflicto entre el empleador y el trabajador, y por lo tanto ya no tiene el rol fiscalizador, que es el rol razonable y que uno espera de la inspección del trabajo. La dirección es ubicada una suerte de resolutor administrativo que resuelve un conflicto particular, entre dos particulares, el empleador y el trabajador. En esta sala no nos engañemos, ¿qué trabajador va a plantear ese conflicto con la relación vigente? Digamos? Pero prácticamente cero. Digamos. O sea, la única posibilidad de controlar el uso fraudulento de la fiscalización soberana inmediata es hecha imposible por la propia ley. Entonces, lo que el gobierno anunció que iba a fiscalizar el artículo 22, porque eso se dijo en el proceso legislativo. A cambio, la cosa fue algo así, ¿no? No vamos a tocar el artículo 22, está bien, pero lo vamos a fiscalizar férreamente. Ah, perfecto. No alcanzo, pero no importa, férreamente. Fíjense. Está sin fiscalización en nuestro. Claro, la propia. Te damos más minutos. No importa, sí voy a terminar. La propia norma lo inhibe. Esto es bien grave porque, fíjense, lo que estamos diciendo es que una norma que todos asumimos como fraudulenta, yo no creo que aquí nos dividamos entre perspectiva de empleadores y trabajadores, digamos, sobre todo en el espacio académico, queda sin posibilidad de ser fiscalizada. Y entonces yo no puedo ver eso como un avance, es un retroceso para los trabajadores, porque incluso cuando un gobierno quisiera ponerle freno al uso fraudulento del artículo 22, a partir de ahora ya no es posible jurídicamente hablando, y lo que va a ocurrir es que vamos a quedar entregados que algún aventurero trabajador, algún trabajador que sea osado, haga una de estas controversias y no termine, que a todo es reclamable judicialmente, digamos. O sea, posibilidades de transformar la realidad tras esta norma son nulas, digamos. Y esta es una norma que, insisto, uno podría plantear más bien como un retroceso. Y por otro lado, hay otro falso avance, fíjense, que es una norma que en mi opinión es bien compleja, que es la idea de la participación del sindicato. Esta ley consolida un modelo, en mi opinión, falso sobre poder al sindicato. De hecho, en algunas discusiones con algunos parlamentarios oficialistas, obviamente sacan como comodines eso, dicen, bueno, está bien tus críticas, pero en el artículo, la jornada, la distribución, las semanas, digamos, los ciclos, sí. Cuando el trabajador está sindicalizado se hace con el sindicato. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, aquí hay dirigentes sindicales. Claro, eso es tratar de ponerlo a uno en un callejón sin salida. Hay que salir a decir que el sindicato no tiene ningún peso en Chile frente a los propios sindicatos, digamos. Pero no nos engañemos, así es, digamos. Y entonces lo que vamos a tener en la participación de los sindicatos es una pésima idea, una lamentable idea legitimada por el gobierno de Bachelet, a través de la idea de la flexibilidad, que es una idea europea, sin traer el contexto europeo, digamos. Lo que se copió de Europa fue, mire, para que la flexibilidad sea más presentable, sobre todo al mundo de los trabajadores, vamos a utilizar a los sindicatos como el vehículo para la flexibilidad. ¿Se entiende? Porque los sindicatos, ya lo dicen los laboralistas, son los portadores del equilibrio, etc. Sí, pero eso tiene sentido en el sindicalismo europeo, digamos, donde casi todos los sindicatos están en nivel ramal, no dentro de las empresas. Menos en un contexto que no solo están dentro de la empresa, fragmentado al infinito dentro de las empresas. Sindicato 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se copia el cascarón de la idea. Traída a Chile, con fragmentación sindical, con sindicatos chicos, sin sindicatos ramales, la idea más bien suena una aplanadora más que a un punto de equilibrio. Tenemos experiencia de esto, de esta crítica. Se llama servicios mínimos en la reforma de Bachelet. Ahí ya se utilizó esta idea, se dijo, bueno, los servicios mínimos serán negociados con los sindicatos. Pregunta la experiencia de los servicios mínimos en esa materia. ¿Qué negociaron los sindicatos? En un contexto de fragmentación y competencia entre ellos, digamos. En mi opinión, esta reforma, por supuesto que esto tiene un sentido político, no nos engañemos. Esto le permite a la izquierda o a cierta izquierda mantener la conciencia tranquila, abriendo la válvula de la flexibilidad. Dicen, bueno, vamos a flexibilidad, pero con los sindicatos. Esa norma, en mi opinión, insiste en esa idea y lamentablemente vamos a ver sus resultados, van a ser muy parecidos a la experiencia de los servicios mínimos, que no es una experiencia, una real negociación en la mayoría de los casos.
más bien de una imposición unilateral por parte del espacio empresarial. Por último, la moraleja, porque ahora sé que estoy con el tiempo. Bueno, aprovecho que hay dirigentes, el mundo de los trabajadores, etcétera. Yo sé que aquí hay también abogados y abogados de todas las dimensiones, pero yo creo que hay una moraleja política sindical, digamos, que en mi opinión tiene que ver con dos cosas, digamos. Una experiencia, un aprendizaje de esta ley, que yo espero que el mundo sindical la recoja, el mundo de los trabajadores. Uno es que lo que ya expliqué del ritual maya, digamos, no es posible que en Chile cada avance de derechos de los trabajadores signifique al mismo tiempo un sacrificio de esos trabajadores. Esa lógica muy de la concertación, digamos, inesperada en este gobierno, debo decirlo, es inaceptable desde el punto de vista de los avances. Estamos en uno de los países más flexibles del mundo, digamos. Que además, cada vez que se haya avanzar un paso, haya que entregar algo a cambio, me parece inaceptable. ¿Por qué esto es relevante lo que estoy diciendo? Porque este mismo gobierno ha anunciado un proyecto mucho más importante, en mi opinión, que 40 horas, que es la negociación colectiva ramal. Eso. Si yo tuviera que poner mis fichas, pongo todas mis fichas en eso y no en una rebaja de jornada. La rebaja de jornada no redistribuye poder en el espacio laboral, digamos. Una reforma de negociación por rama que ha sido anunciada también por este gobierno cambia los términos de las relaciones de trabajo en Chile. Me temo, por lo que acabo de explicar, que no se aprenda nada y tengamos entonces un titular, un avance con un alto precio a pagar en los términos que he explicado. Un proyecto de negociación por rama que en mi opinión sería la mayor transformación, la primera y genuina transformación del sistema laboral chileno desde el retorno a la democracia, supone que no hay un ritual, no hay que entregar nada a cambio, es un avance que pone a los trabajadores o que pondría a los trabajadores chilenos en el contexto de la mayoría de los países de derecho comparado que yo conozco. No es un avance extraordinario ni exótico. De hecho, somos de los pocos países que no permite otros niveles de negociación que fuera de la empresa. Y en segundo lugar, yo espero que se entienda que los avances, los titulares de las leyes tienen que coincidir con su contenido. De manera que cuando nos dicen que rebaja de jornada, uno no empieza a leer un mare magnum de normas que no son de rebaja de jornada y que su sentido es más bien flexibilizar y precarizar desde el punto de vista de los trabajadores. Si la norma y la ley se llama negociación por rama, entonces lo que yo espero es que el contenido coincida con el titular. De manera tal que negociación por rama significa no más flexibilidad laboral, amplitud de materias para negociar las jornadas también a nivel ramal y un sistema de negociación multinivel que permita a los trabajadores chilenos, en el mejor nivel, criterio de derecho comparado, acceder a todos los niveles de negociación que tienen los demás trabajadores en el mundo al que solemos admirar. Porque el espejo en el que nos tenemos que mirar es la OCDE. Bueno, en la OCDE, país del que, organización de la que solemos hacer gala, la mayoría de los trabajadores de esa organización tienen acceso a distintos niveles de negociación y no están clausurados solo dentro de la empresa. Yo espero que esa moraleja haya sido, que esta ley sirva como una moraleja. Por supuesto que a los gobiernos lo que les interesa es el hecho político. Yo creo que el gobierno lo hizo bien en ese punto. Él se anotó un punto, un gobierno que tenía problemas de agenda, logró un punto importante, socialmente relevante. La mayoría de la sociedad leyó que aquí hubo una rebaja y punto. Pero en el ámbito de la academia, nuestra labor como academia es mostrar mucho más allá de esos puntos. Y yo espero que esta ley de 40 horas sea una experiencia interesante en esa perspectiva. Virginia, gracias. Muchas gracias, José Luis. No sé si les parece, antes de abrir espacio para preguntas, que tú hables 5 minutos más y después. No, yo mis 5 no necesito. Alfredo, si quieres. Por favor, Alfredo. No, complementar o mostrar nuestra perspectiva, etc. Yo, a ver, tomando la última parte que decía José Luis respecto al tema de la amplitud de la negociación, yo coincido, efectivamente estamos en un sistema de negociación súper restringido, eso yo creo que no, cualquier persona que se dedique, o sea, desde el punto de vista de la academia es una cuestión evidente, ¿no es cierto? Pero quizás yo creo que muchos acá en Chile han entendido un poco la flexibilidad y yo creo que esa es la flexibilidad que critica José, no es que me quiero hacer cargo de las palabras, precisamente la flexibilidad entendida como que la solución es darle facultades discrecionales al empleador para que él pueda ir ajustando distintas piezas o situaciones dentro de la empresa. Porque yo creo que ciertamente el camino para eso es ciertamente el tema de la negociación colectiva a nivel ramal o sectorial, digamos que ahí las partes, precisamente, por ejemplo, el tema de jornada de trabajo, que uno podría decir que ciertamente puede ser, las alternativas que puede dar el código antes de entrar en rigor de esta ley, son muy
son muy rígidas en algunos aspectos. Creo que el camino precisamente en materia de jornada es que eso salga la norma heterónoma que se le impone a los actores de un ámbito laboral, Sí, que sea a través de un un comentario convenio ahí, colectivo más bien sectorial, un ¿no? pequeño comentario, una nota a pie página Sí. lo que estás diciendo. En el derecho alemán y en el derecho uruguayo, si uno va a la ley, que en Chile se usa a veces el derecho comparado de manera bien deshonesta, ¿no? Entonces se dice, oye, en Alemania la jornada es 48 horas, igual que en Uruguay, y ustedes quieren... En Alemania prácticamente no se le aplica a nadie el límite legal, porque todo ha sido negociado ramalmente y las jornadas están entre 35 y 38. Sí. Y en el caso uruguayo Sí. no tiene la misma amplitud, pero el código también está en el límite 48, pero bueno, aparte los convenios ramales están en 44 y 40. Sí. Eso para que nos demos cuenta que el punto tuyo es... Sí, no, y sobre todo también pensando que yo creo que hay cierta como especie de un miedo escénico de parte de muchas veces del sector empresarial, ¿verdad? De la negociación ramal, siendo que la negociación ramal es una autorregulación, no solamente es establecer pisos en cuanto a temas de salario, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, me tocó a mí una vez hacer un informe del convenio general de la construcción en España, donde era sumamente interesante porque pactaba tipos de contratos distintos para el sector, alternativas que no están en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo. Entonces, y obviamente, por ejemplo, en materia de jornada, es completamente diferente quizás el sector de la metalurgia, de la industria de metalurgia, que el sector de la construcción, en cuanto también al enfrentamiento a la jornada. Entonces, de hecho, objetivamente te estaría dando como empresario quizás más flexibilidad ir por ese camino incluso. Y con legitimidad, digamos. Y con legitimidad. Entonces, yo creo que esta es una clase de materia que, siguiendo un poco lo que decía José, es precisamente donde da cuenta que es necesario, y también coincido que no es vía solamente la contratación colectiva actual a nivel de empresa. O sea, eso debería ser el margen del cual tú podrías mejorar lo que ya viene de afuera, ¿no es cierto? La grande empresa se va a seguir negociando, aunque haya negociación normal, se va a seguir negociando a nivel de empresa como pasa en empresas grandes españolas también, digamos. O sea, creo que es un primer punto que la flexibilidad creo que siempre se ha enfocado muchas veces como una facultad discrecional del empleador y eso es un error. Yo creo que se puede enfocar también la flexibilidad en la forma como que la había comentado. Eso, básicamente, como había 5 minutos para... Bueno, sí, te ocupaste menos pero estamos bien. de 5 minutos. A mí, yo soy el moderador, pero voy a decir un par de cosas y después pasamos a la... Igual yo quería hacer un pequeño punto. Sí. Soy moderador. Ah. Lo llamo moderarse. No, Okay. voy a hacer un pequeño apunte. No, por eso lo que decía él. Cuidado, no es necesario el derecho comparado. Perdón que terminó hablando de negociación colectiva por rama, sé que ustedes venían por 40 horas, pero es que 40 horas no hay que dejar de abordar los problemas laborales en Chile como desconectados del poder, digamos. Si cuando los empleadores, tú dices, y tienes razón, la gente entiende flexibilidad, poder unilateral para el empleador. Sí, eso es lo que entiende precisamente el mundo empresarial. Flexibilidad es que yo decido cuándo se trabaja, cómo, etcétera, etcétera. Claro, le pregunté a los trabajadores, ¿usted quiere más flexibilidad de horario? Y la gente, los trabajadores imaginan, yo elijo si me voy para la casa. La flexibilidad en Chile ha sido entendida, como tú dices, lamentablemente. Para que eso se transforme y sea un proceso de legitimidad social, en mi opinión, la negociación colectiva por rama es el tema, a cualquiera de estos, digamos. Ahora, una cuestión sencilla, Sergio, que es que nosotros tenemos historia, digamos. En Chile hubo negociación ramal y adquirió legitimidad, los empleadores iban a negociar. Desde la sindicalización campesina, años 67 en adelante, la negociación ramal adquirió y lamentablemente ese sistema se interrumpió y no logró desarrollar, se quedó en la dimensión más bien salarial, pero es obvio que eso se iba a expandir a condiciones de trabajo como la jornada. Digamos. Claro. Y ahí tú tienes un punto muy interesante, es autonomía contractual, digamos. ¿Por qué a la gente, a las empresas, algunas empresas de la precisión, les gusta la autonomía contractual en derecho civil y no en laboral, digamos? ¿Por qué no permitir que los sindicatos negocien todas las materias? ¿Por qué hay que estar aferrado al 306 del Código del Trabajo que dice será ilegal negociar las facultades de administración? O sea, la autonomía contractual solo nos gusta cuando ganamos, digamos. Cuando tenemos que compartir espacios de poder, ahí necesitamos que la ley prohíba la negociación de las facultades de administración.
En mi opinión, estos temas de jornada, y por eso caemos en estas leyes, perdónenme, estamos explicando la parte esencial, pero está lleno de detalles, de normitas, etcétera. Estamos plagados de estas normitas, claro, porque como desconfiamos los actores colectivos, sociales, tenemos que caer hasta la regulación Bueno, y te cae una del ley, detalle más bueno, ínfimo. la ley del multirrubro, de ejemplo. Bueno, hablar de eso. Eso sería. No, muy bien. Nada, yo solamente agregar, la verdad es que los esquemas de flexibilidad, sobre todo en los países escandinavos, requieren una gran inversión estatal en seguridad social y en una serie de derechos. Así que eso ni siquiera funcionaba en Italia, ni en Los España, países del sur. ni muy bien en Francia, mucho más difícil que pueda funcionar en el caso del derecho chileno, ¿no? Y yo, bueno, comparto con las apreciaciones generales que se han hecho sobre la ley, también he sido bastante crítico, y la flexibilidad tiene entonces un poco esta dimensión, que la flexibilidad no es algo así como en abstracto, sino que es preguntar flexibilidad para quién. Porque en el fondo, si yo estoy sujeto al arbitrio de mi jefe, bueno, eso es flexibilidad, pero en el fondo, para mí es como una especie de rigidez, ¿no? Claro. No tengo ninguna posibilidad de autodeterminar ni mi tiempo libre. Si al mes siguiente me invitan a un matrimonio, no sé si voy a poder ir, porque depende de lo que la última semana del mes anterior me notifiquen de jornada, ese tipo de cosas, planificaciones básicas de la vida. Y puede ser el matrimonio José. Entonces, puede ser el matrimonio José Luis, claro, etcétera. Y entonces, en el fondo, la flexibilidad se la suele mirar y tiene el término es como positivo en sí mismo, pero eso es un mito, puede ser negativo, puede ser positivo, y la flexibilidad en una relación de poder nunca es compartida, siempre es de una parte respecto de otra, y eso es muy problemático. Yo también no estoy muy optimista de la ley de negociación ramal, porque es un hecho que el gobierno tiene minoría en el Congreso. Y entonces, en el fondo, y con esto no justifico que se haya aprobado esta ley, pero el gobierno no tenía ningún espacio para solamente decretar una rebaja a 40 horas sin entregar nada a cambio. Obviamente soy crítico del gobierno, porque entonces ahí está la decisión si vas a persistir en esa agenda o vas a decir, mira, no puede haber rebaja de jornada porque no tengo mayoría, ¿no? Que es una opción, no está obligado, digamos, el gobierno a persistir en cualquier tipo de ley para lograr las 40 horas. Sobre todo por todos los problemas que genera y va a generar la interpretación y la aplicación de la ley, ¿no? Y lo último, porque en el fondo, para que abramos preguntas y también a las personas que están en la casa, a nosotros los laboralistas, yo creo que los tres que estamos acá y muchos otros, y también a César, nos preocupa en el fondo la falta de redistribución general que tiene Chile. Es que es como impresionante. Y entonces, ¿hasta dónde se estira la cuerdita? Pareciera que las protestas del 2019 no van a volver sino porque son como cada 40 años, ¿se fija? Los estallidos sociales en Chile son cada 40 años, así que nos quedan como 38 para seguir estirando la cuerdita. Pero a mí me parece francamente peligroso. Y cuando tú ves países o regiones que tienen un PIB equivalente, el ingreso mínimo el doble de 500.000 pesos, en fin, hay mucho más poder sindical, hay más impuestos, hay mayor redistribución, hasta la OCDE ha dicho que tenemos que subir los impuestos. Entonces, preocupa un poco por eso, ya quizá uno no va a estar en unos años más, pero no se ve que vayamos en un camino como de estabilidad en los temas sociales, a pesar de que haya estabilidad en el día de hoy, pero eso es aparente, es como la cáscara de lo que ocurre en el fondo. Así que nada, por favor, preguntas, anímense, preguntas sobre esta ley y también las personas de la casa, por favor. Aquí necesitamos un micrófono porque si no, no te escuchan las personas de la casa y estamos, claro, y por favor, y si no, en todo caso yo repito la pregunta para que las personas puedan escuchar, si no, no tenemos micrófono. Bueno, mi nombre es Ricardo Vergara, feliz de romper el hielo. Primero agradecerles por la invitación, muy interesante el conversatorio y aporta mucho valor en este momento. He trabajado hace 20 años en el área de recursos humanos, 10 en áreas distintas y los últimos 10 liderando áreas. Perdón, ¿está prendido el micrófono? ¿Escuchan en la casa? Andrés Concha, ¿escucha en la casa? ¿Sí o sí? Se está escuchando. Ok, muchas gracias.
desde mi punto de vista, no soy tan negativo en general al ver esta reducción y planteo desde un punto de vista distinto. Creo que haber pasado 80 años con una jornada de 48 horas en el 2001, cuando redujimos a 45, pasaron 80 años para reducir 3 horas, que hayan pasado 20 para reducir 5, lo encuentro un avance interesante. Sí advierto que hay muchas oportunidades en que tenemos que acelerar procesos legislativos. Hoy día estamos trabajando con nuevas generaciones de colaboradores, donde hay muchachos jóvenes y tienen muchas inquietudes distintas. Creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer como empleadores que corregir, algunas malas prácticas, como decía el profesor José Luis, esto del artículo 22, donde hay muchas malas prácticas, donde no necesariamente las personas tienen las atribuciones necesarias para tener dicha jornada, así que creo que el modelo en el tiempo se va a ir mejorando a medida que surjan problemáticas en las organizaciones, porque esto va a ser una materia que no va a ser fácil de implementar. Y mi pregunta para los profesores, en el 2001 cuando se implementó esta ley, también hubieron muchos rumores en esa época que iban a haber problemas de productividad y cosas por el estilo. Y hoy día nos estamos enfrentando a una época súper distinta en ese contexto. Hoy día están mucho en boga las tecnologías, la inteligencia artificial, muchas labores y sectores que se están viendo, algunos beneficiados y otros profesionales afectados, porque la tecnología sin duda, con un par de clic, está reemplazando horas de trabajo. Y recuerdo que en el 2001 y cuando se implementó desde el 2005 nacieron nuevas oportunidades laborales, partieron los trabajadores part-time, principalmente en el retail, que fue un sector que se vio beneficiario de esta nueva tipo de colaboradores. Si a su visión se convertiría este cambio en una oportunidad para que nazcan nuevos modelos de trabajo y cuáles creen que podrían ser. Muchísimas gracias. Dejo la pregunta aquí a los profesores. Bueno, yo voy a tomar un poquito lo que decía Sergio antes, lo de la, y después voy a la pregunta, por supuesto. En mi opinión, lo de la negociación colectiva ramal en Chile tiene una historia, yo creo que podemos recogerla. Es una transformación de tal calado que yo preferiría, ante el posible chantaje que correctamente dice Sergio, que lo hemos escuchado 25.000 veces, oye, nos gustaría una ley buena, pero vamos a dictar la que podemos. Yo preferiría que no se dictara ninguna ley, digamos, en un ramal, porque esa transformación es tan relevante, probablemente la más relevante que veríamos en nuestra vida laboralista, que preferiría que se hiciera bien y no se hiciera mal, digamos, y esperar otro ciclo político, digamos. O esperar otro ciclo. Chile es el país del ciclo político pendular, digamos, no hay ninguna duda, digamos. En mi opinión, preferiría entonces que se hiciera en un contexto más amigable con la demanda de la negociación que hacerla simplemente por un titular. A eso me refería, que hubiera coincidencia entre el titular y el contenido. Porque entre el titular, los políticos les importa el titular, porque es lo que se celebra en la moneda en una fiesta, digamos. El contenido es el que trae los problemas, digamos. En la reforma de Bachelet el titular era, se acaba el reemplazo en la huelga, pero nadie revisó los servicios mínimos, digamos. Y en puros sindicatos que se demoraban años en que se calificaran los servicios mínimos y le suspendían la negociación colectiva. Entonces, apunta a esa dimensión, digamos. Por supuesto que toda la ley es transaccional, pero es una banalidad. Cuando los políticos dicen, no, hay que transar, eso es banal, digamos. La pregunta es si esas transacciones valen la pena en relación a lo que los trabajadores van a recibir. En mi opinión, en negociación ramal, como es mucho más sensible que rebaja de jornada, yo no estaría disponible para una transacción infinita. A pesar de eso, creo que aquí se transó mucho más que lo que se debería para efecto de la habilidad. El año 2001, Ricardo Lagos también estaba en minoría, ojo, y la norma de jornada no tuvo ninguna transacción a cambio por la rebaja. A propósito que tu pregunta, algo aludió. En ese momento generó mucho más problemas todo el tema de la tutela sindical, fíjate. Sí, la 19.007. Lo que era el 292-94. Pero la reducción en general no causó mayor... Todo esto fue moción parlamentaria, no fue, el gobierno después la asumió como propia en el proceso del año 2000. A cambio de nada, digamos, ese es mi punto. Ahora, dicho, esto es controversial, por supuesto, digamos, y todos miraremos distintas perspectivas. Pero para ir a tu pregunta sobre el aporte. Bueno, yo creo que el tema del empleo, yo me recuerdo haber estado en el año 2018, 2019,
en un foro del 2019, cuando ese tema explotó, me invitaron a un foro con el que era ex ministro reciente de Bachelet, Valdés, y sobre 40 horas, que este tema era como, ante el estallido, por supuesto, era como uno de los grandes temas, y estaba, no sé si por el mundo empresarial, no me acuerdo, pero nadie discutía que el supuesto desempleo que había producido la rebaja no se había acreditado estadísticamente. De hecho, había un estudio del que fue ministro de Hacienda de Piñera, que ahora se me escapa el nombre, que no fue Briones, sino otro, jefe de estudios, que había publicado académicamente un artículo, ese problema de publicar académicamente, donde decía que el impacto fue cero, que no hubo desempleo por la rebaja. No, y yo me acuerdo que yo lo ocupé como argumento, digamos, y Valdés me decía, bueno, que eso es así, digamos. Entre los economistas había acuerdo en que el impacto de la rebaja no fue el desempleo. No recuerdo una reforma de derechos del trabajo que no debamos enfrentar ese argumento. Ya un argumento es banal, de hecho, ya. Claro. Uno sabe que lo primero que van a decir es que el desempleo. Bueno, estadísticamente en el caso que tú me preguntas no lo hubo. Yo creo que aquí tampoco lo va a haber. Todos estos procesos muy complejos. Fíjate que hay, lo que sí va a ocurrir es una intensificación en los ritmos de trabajo, digamos. Porque las empresas enfrentan esto no rebajando su actividad, sino intensificando. Y ahí sí que sería necesario la fuerza sindical, digamos. Los trabajadores en algunas áreas, sobre todo, van a haber intensificado sus formas de trabajo. Y lamentablemente yo no veo la herramienta, porque ya lo dije, en que se pueda enfrentar eso. Ahora, tarde o temprano esto termina normalizándose, ¿no? Y al final del día, en 10 años más, bueno, 40 horas no va a ser más que una reforma como que la de fue 48 o 45. ¿Me acuerdo? Y hoy día se saludó como un avance. En la reforma de eso, y con esto terminó el 2000... Y sobre todo con la gradualidad, ¿no? Que sí, entra el 2028. Claro, entonces... imagínate, se incorporó a los teletrabajadores, fíjate, tú en el año 2001. Se incorporó el artículo 22, sí. sin ningún sentido, digamos. Fíjate cómo ese artículo lo han ido engrosando, y me acuerdo que el gobierno de la época, del Lago, dijo que tenía un estudio. Cuando decían, muéstrate el estudio, no existía tal estudio de cómo era el teletrabajo. Es exactamente lo que pasa ahora. Estos son negociaciones de última hora que le suben y le quitan una cómoda para obtener los votos. El teletrabajo no tiene ninguna justificación en el artículo 22. El gobierno de Piñera lo reiteró, por supuesto, obviamente, en la ley de trabajo a distancia. El régimen del artículo 22 debería ser excepcionalísimo. Y no es así, ni en la norma, ni en lo hecho. En la práctica. Alfredo. Bueno, no sé si, mientras estaba hablando José, decía, claro, a propósito de cuando se incorporó el tema de la jornada parcial, yo me acuerdo que se decía, bueno, pero ¿para qué incorporan este apartado si siempre se ha podido trabajar menos del máximo, ¿no? Y ¿te acuerdas, no, José, que se decía eso? Y en buena medida era un poco un artículo positivo, decir, bueno, estos trabajadores siempre tienen los mismos derechos en temas de vacaciones, etcétera, porque siempre hacía la discusión si había un tema proporcional de vacaciones, eso lo zanjaba muy claro ahí. Pero claro, incorporó esta parte sería el 40 bis C, ¿no es cierto? De la posibilidad, acá sí que hay flexibilidad, se decía, porque el empleador tenía la posibilidad de elegir entre distintos turnos de jornada parcial, digamos. Una que pudiera empezar la tarde, otra en la mañana, etc. Y tendría la misma crítica que acaba de decir José Luis, digamos. No tengo datos estadísticos de cómo ha operado esa norma en la práctica y si finalmente ha sido una cuestión ocupada en forma exagerada. No te lo sabría decir a ese respecto. Pero en rigor, el que se reconociera ese tipo de jornadas, para mí, fue un tema más legislativo en realidad que una cuestión que no operara muchas veces en la práctica porque siempre estaba permitido trabajar con menos horas, digamos. Sí, bueno, complementando lo que han dicho mis colegas, la verdad es que el argumento de la productividad ya los laboralistas como que nos tiene medio inmunes, porque es un argumento que viene desde la primera ley laboral, que es de 1802, de trabajo infantil, en que los empresarios ingleses dijeron que iban a ir a la quiebra y que Inglaterra iba a terminar siendo el país más pobre del mundo si los niños no trabajaban 16 horas, y porque se bajaba a 10 horas, ¿no? Hubo otros argumentos que se iban a convertir en alcohólicos por tener horas libres,
y que atentaba contra la familia porque era el padre el que autorizaba que trabajaran 16 horas y esto era una intromisión del Estado en la autoridad paterna. Pero el otro argumento era que Inglaterra no iba a soportar esa rebaja económicamente, básicamente los molinos y los textiles iban a ir a la bancarrota. Desde ahí, desde 1802, el argumento lo hemos escuchado, bueno, los laboralistas anteriores a nosotros y nosotros, hasta la saciedad, ¿no? Y entonces, efectivamente puede haber alguna incidencia, nadie lo niega, entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la economía, pero no es ni automático, hay correlaciones que no son relación de causalidad, y si eso fuera verdad, los países con mayores derechos laborales estarían por el suelo y son los más desarrollados del planeta. Entonces, como que no hay ningún vínculo, siempre como en el cuento del lobo, ¿no? Esta ley va a generar esto, va a generar todo otro. Y en cuanto a las tecnologías que tú preguntabas, yo creo que es posible que la tecnología genere, independiente de lo que diga la ley, o sea, eso también lo dijo Engels, se llama la pausa de Engels. O sea, ya en 1860 veían que la tecnología siempre genera una cesantía y que tiene un tiempo, y después genera empleo a todo esto. Pero esa pausa puede ser más corta, más larga, etc. Y dado que la tecnología cada vez es más compleja y exige trabajadores especializados, lo que se comenta es que ahora la pausa de Engels va a ser mucho más larga que la tendencia de que era cuando introducían una nueva máquina, que tú aprendes a operar la nueva máquina. No, ahora está la tecnología y tienes que ser por lo menos técnico en informático si vas a ir, si te va a pegar el salto para cortar ese lapso que los economistas llaman la pausa de Engels. Entonces, claro, efectivamente la tecnología, desde el ChatGPT, etcétera, que ya está incorporada porque, claro, no es el robot humanoide, pero uno ya se atiende solo en el supermercado, ¿no? Permite que el cliente se autoatienda, pero pagas igual como te atendieras. Además, eso es como, digamos, como ya la maximización de beneficios. Eliminas trabajadores y además el cliente termina él por hacer el servicio, ¿no? Vaya un Pronto Copec. Yo no voy más, digamos, porque realmente es como el infierno, Pronto Copec, ¿no? Si poco menos tienes que ir tú a sembrar el café, no sé, en fin, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? Entonces, terminamos todos los laboralistas siendo como una especie de profesores de derecho político al final. Porque en el fondo, la tecnología está para resolver muchos problemas, pero la pregunta es quién es el dueño de la tecnología. Y quiénes son los que investigan en nuevas tecnologías, y si lo hacen por sus intereses particulares y no por los sociales, bueno, da igual, digamos, la tecnología no va a resolver el cambio climático porque a nadie le importa, porque no ganas dinero con eso. O sea, va a llegar una nueva tecnología, vamos a ser todos felices. Momento, ¿quién es el dueño de la tecnología? Porque capaz que no la va a aplicar para que seamos todos felices. De hecho, el planeta en este minuto podría no tener ninguna persona pobre. Ninguno de los 8.000 millones. Está la sobrecomida, están todos los recursos, pero el tema es político, de mala distribución, países pobres, países ricos, etc. Más preguntas, consultas. No sean tímidos. De la casa, ¿no? Las personas que están, Andrés Concha, te veo ahí con ganas de hacer una pregunta. Hola, profesor. Hola, profesores. ¿Cómo están? Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy bien, qué gusto verlos. No, profesor, en realidad a mí la ley me genera algunas dudas bien pedestres, la verdad. Creo que es como un poco desafortunada la redacción en hartas partes, entonces me genera dudas respecto a cómo se van a aplicar muchas cosas. Creo que son preguntas muy pequeñas para hacerlas en un foro como este, pero obviamente que ha sido muy interesante escucharlos. Me pasa algo como lo que dijo la persona que intervino hace unos minutos atrás. Mi opinión no es tan crítica como la del profesor Ugarte. Sin duda que yo creo que muchos goles se pasaron con esta nueva ley, estoy de acuerdo en eso, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, me pasa con esta posibilidad de distribuir, ¿cierto?, las 40 horas en un promedio dentro de un ciclo de 4 semanas, que incluso puede llegar a ser a un máximo de 52, ¿cierto?, que lo mencionó el profesor Ugarte, conversando con empresas. Yo trabajo asesorando empresas, digamos, para la gente que no lo sabe. Yo trabajo asesorando empresas y conversándolo con prácticamente todas las empresas a las que yo atiendo, porque todas tienen dudas respecto a esta nueva ley, qué va a pasar, qué tenemos que hacer, a qué nos exponemos, etc.
me ha dado la impresión de que a nadie le interesa mucho esos promedios móviles, porque pareciera que son como que dificultan la planificación del trabajo. Me ha dado la impresión de que hay bueno, por supuesto que yo observo un universo ínfimo de los empresarios, pero en aquellos que yo veo poco interés, digamos. Pareciera que tal vez por nuestra tradicional manera conservadora de ser, a muchos empresarios les interesa seguir con jornadas semanales más o menos estables que les permitan planificar el trabajo con cierta regularidad. No sé, siento que no veo mucho interés por esa norma que permite alterar la jornada para alcanzar promedios dentro de ciclos de 4 semanas. Pero eso les quería comentar nomás. Ha sido un agrado escucharlos, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a Andrés. No sé si quieren comentar ustedes. No, algo. saludar a Andrés, tu alegría confirma mis palabras, entonces. Voy a decir eso. Digamos. Yo creo que... Bueno, la frase. sí, bueno, eso no lo sabemos. ¿Cuántas empresas yo te concedo que estamos especulando? ¿Cuántas empresas van a utilizar esa herramienta? Pero cuidado, cuando las descubren, no tienen límite. Yo conozco empresas que en jornada parcial, que ya esta norma es la jornada parcial extendida a todos los trabajadores, que como dije antes, mi testigo calificado es nuevamente César, distribuyen por minuto la jornada. Las alternativas, por minuto, 8.1, 8.2, 8.3. Ustedes, los que están aquí que son abogados de empresas, en realidad dudan que eso pueda ocurrir. Por favor. Ahora, una vez que uno lo descubre, que alguien hace esa ingeniería, esto es como los delfines o como los pingüinos, todos lo hacen, digamos. Y hay sectores que descubrieron esa norma de jornada parcial y que estaban constreñidos a la jornada parcial. Bueno, ahora el gobierno se le extiende a todo el mundo, digamos. A mí, reconozcamos, concédame el punto, que eso es sorprendente en una norma que inicialmente iba a ser de limitación de jornada. Digamos. Yo supongo, es obvio, me lo han dicho incluso gente del gobierno, que estas son las negociaciones clásicas políticas, ¿no? Es obvio, eso, insisto, eso es banal, digamos. La pregunta del precio que se está dispuesto a pagar, en mi opinión, se estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto porque aquí hay un hecho político vinculado a un sector del gobierno en particular que quería ese triunfo. No me digan que sea más claro, digamos, porque el subtítulo es, había un hecho. La pregunta es, ojo que yo podría culpar al gobierno, los políticos hacen estas cosas normalmente, de eso va la política. La pregunta es el mundo sindical, digamos, nosotros tenemos, entonces lo que yo no admito en el gobierno es la explicación que se dio, bueno, que es la ley que hay al calor del mundo sindical que tenemos, no, porque usted lo hizo al revés. Primero hay que potenciar el mundo sindical y después abrimos la grande alameda, perdonen la frase, de la flexibilidad, digamos, pactada. Pero primero potenciamos los sindicatos. No, porque ya se legitimó lamentablemente la idea de la flexibilidad pactada, digamos. Entonces lo que vamos a tener, insisto, es algo muy parecido a lo que pasó en servicios mínimos, pero te concedo el punto de que esto está por verse, digamos. Pero también, insisto, hay sectores que una vez que hacen esta ingeniería, se expande por todo el sector. Ojo que estamos haciendo una gran vista gorda. Ni siquiera sabemos cuántos trabajadores están... Es muy interesante, igual aprovecho tu pregunta. Todas estas legislaciones se hacen un poco a ciegas, digamos. No sé si se dan cuenta. Nadie sabe cuántos trabajadores hay en el artículo 22, por ejemplo. Claro. Yo creo que nos caeríamos de espalda si supiéramos cuántos trabajadores hay en el artículo 22. Yo puse un Twitter, puse un Twitter diciendo esto y algunos dirigentes sindicales me contestaron que en sus sectores era el 60 o 70% de los trabajadores. Yo no tengo por qué dudar de esos dirigentes, que además es por Twitter. Fíjense una cosa, no tenemos cifras. Sería interesante saber cuántos de estas normas operan en un sentido o en otro y nos llevaríamos alguna sorpresa. Claro. Yo creo que el artículo 22 sí. Es una gran sorpresa, es una bola de nieve y no tenemos cómo medirla. Y yo siento que esos trabajadores están abandonados, digamos, porque nadie habla por los trabajadores del artículo 22. Son trabajadores que quedaron en el descampado. Ni al mundo sindical le importan tanto, a un específico mundo, a un mundo sí, y por otro lado no tienen representación política visible, digamos. Entonces, termina siendo una crítica académica, pero yo comparto en tu caso que vamos a esperar los ejercicios prácticos de estas normas, digamos, obviamente. No, lo otro, o sea, hola Andrés, ¿qué tal? Qué bueno verte.
yo creo que saliendo un poco acá, el asunto de los promedios de horas es una cuestión utilizada en otros países, se habla muchas veces de jornada anualizada, etcétera, Claro. pero son se regulan bien los convenios sectoriales, ¿te fijas, no? Entonces, y eso depende mucho después de qué partido yo le puedo sacar a eso, pero en la clave positiva que estoy viendo yo, no en la clave como se planteó acá, y solamente hablando no de la alternativa que el empleador elija a su propia voluntad, solamente hablando del promedio, de temas de De promedio. jornada. Claro, porque hay muchas veces hay distribución. periodos estacionales, etcétera, y precisamente funciona positivamente el asunto. Entonces, pero bueno. Y es muy probable que los promedios funcionen más en algunos rubros que en otros. Claro. Entonces habría que ver sector comercio, Navidad, Sí, claro. cosas así. ¿Qué va a pasar con eso, Y no? pagado como jornada ordinaria. Imagínate el sector sí. comercio Santiago en febrero. Claro. 52 horas y jornada ordinaria. Quiero decir que también hay personas que han hecho preguntas por el chat, pero yo no tengo cómo ver el chat, entonces ¿Lo veo yo? pueden levantar la mano. ¿Lo veo? Ahí tenéis que ver. ¿Y dónde? No, acá. Esto no es nativo digital, ¿y dónde se lo va a ver? Bueno, Sergio veo por solo ahí. sabe on-off. Sí, enviamos al jovencito a ver qué pregunta hay en el acá lo chat, estoy a ver si viendo. podemos. Sí. Y no abandonaron todo el apoyo técnico, no hay nadie. Hay como 40 preguntas. Una síntesis. Eso. Sí, pero no los hemos abandonado. No quería reducción de jornada. Ah, no, pero hay una cantidad de. Te dejamos con ese trabajo. Eso. Acá tenemos nos pregunta si vamos a hacer algún libro al respecto. Alfredo la va a contestar por escrito en el chat. No se Alfredo preocupe. se la lleva y la va a contestar por escrito. Hago las preguntas, ¿no? Las estoy viendo. Tenemos aquí una pregunta y después. Vale. Gracias. Okay. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno. Muchas gracias. Trabajo en el sector de recursos humanos y estuve durante 18 años trabajando en el sector portuario, donde el problema de la media hora de colación trajo un problema grande al país en el año 2014. Entonces me preocupa la regularización de la jornada con respecto a la jornada de colación, al horario de colación. Hoy día el objeto de rebajar la jornada es que la gente se vaya más temprano a su casa, pero bastaría con que yo amplíe 15 minutos de horario de colación y como empleador punto. Sí, y se ha escuchado bastante eso, ¿ah? O sea, no, si la solución viene por ese lado, claro. Hay una tentación que se puede... ¿Ah? Quedó en el aire. Sí, efectivamente quedó en el aire, y por tanto puede haber una tentación a que se recurra a esa posibilidad que usted está señalando. Cuando se implementó el 2005 en la industria particular de farmacia, fue una de las más rápidas en extender la colación para que la jornada de los trabajadores coincidiera con el horario de la tienda. Y la cuenta le salió bastante corta, así que hay historia de eso, ¿no? Bueno, aquí para las personas que están en la casa se opinó que en la ley anterior 2001, 19759, que rebaja de 48 a 45, las farmacias también extendieron la hora de colación para que al final el trabajador tuviera el mismo horario. Estoy repitiendo porque por el micrófono. Sergio, Sí, a propósito sí. de la hora, yo estoy acá, parece como un matinal, ¿ah? No, yo estoy acá como leyendo los Ahora cables. tenemos un reportero que nos va a dar una... Sí. Bueno. ¿Qué dice el...? No, que a propósito de la pregunta de... ¿Tu nombre, perdón? Pero el nombre auspiciador. Me siento con el programa. Auspicia al magíster de la UNF Ibañez, magíster en Derecho Laboral. Aceptamos gente de recursos humanos. Eso. Ahora viene el clima, después. Gobiernense. No me hagan reír porque si no hay una norma que es en el proyecto una norma transitoria que dice en relación con la cosa, no sé si es el punto que estás preguntando, pero lo estamos conversando también, José, antes de entrar, que es una norma que tiene cierta confusión, ¿no? Dice, en las empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la rebaja jornada contemplada en esta ley, el descanso dentro de la jornada, o sea, descanso de colación, sea imputable a esta, las partes deberán de común acuerdo llevar a cabo el ajuste de la nueva jornada. Punto. O sea, Adivine qué va a pasar. Después sigue. No necesario que lo aclare. En caso de desacuerdo y cuando dicha imputación esté contemplada en un instrumento colectivo, no será aplicable respecto a esta lo dispuesto en el artículo 325-326
El 336 es del del piso de la negociación, Sí, no y es el piso 325 el de la ultraactividad. No es piso mínimo, el quedó liberado. O sea, va a ocurrir lo obvio. Pero, claro, Van a dejar de ser imputables a la jornada. claro, pero por ejemplo, es el punto más colectivo, pero el primero es que te llaman a llegar a un acuerdo, y si yo no llego a un acuerdo, yo creo que hay muchas empresas donde la jornada se imputa la colación se imputa a la jornada, sobre todo en temas de servicio, y ahí quizás va a ser un punto donde van a decir, bueno, a partir de ahora, de acuerdo no es imputable, digamos. Eso, vía individual, ¿no es cierto? Vía individual que lo conversamos con José. Bueno, profesor Gabriel, leo las preguntas. Sí. Bueno, no ha llegado un cable, no. Cable, se le quedó dice, carnea, un dice, fax. teniendo en cuenta el acuerdo con el sindicato respecto al promedio de las 40 horas en el ciclo de 4 semanas y que no pueden exceder de 52 horas cada semana, para cumplir con dicho límite, ¿es posible que alguna semana sea inferior a 30 horas semanales, es decir, una jornada parcial, o solo pueden acordarse jornadas ordinarias individualmente consideradas para cumplir el promedio? Siguiente. Está buena la pregunta. Bueno, yo creo que no hay limitación a ese aspecto. Entonces, creo que independiente que baje del promedio en una semana específico, me mantendría en un esquema del artículo 22 bis. Sí. Podría ser 28 horas. Sí, y no se transforma en jornada parcial. Sí, digamos, no se transforma en jornada parcial porque estamos dentro del esquema del 22 bis, digamos. Solucionado. Solucionado. Ponle check ahí. Ya, vale. Paso acá. La ADT ha estado en los últimos años siendo, estoy viendo, no estoy seleccionando al ojímetro, la Dirección del Trabajo ha estado en los últimos años siendo ratificada en tribunales respecto de la apreciación que hay laboralidad del tipo dependiente, como en el caso de aplicaciones. Tenemos que entender que la tendencia sería que fueran muchos casos que están en el artículo 22 pasaran a ser trabajador con jornada, como en la práctica ocurre en el país. Ya. No, eso fue lo que dije yo que no va a ocurrir precisamente, porque la ley mata esa posibilidad. La pregunta es, ya la corriste, pero no importa. Fiscalización, lo que dice la pregunta es que se va a fiscalizar. Acá va a haber un conflicto Uber-Dirección del Trabajo sobre la aplicación del dictamen y las Cortes le dieron la razón a la dirección en términos del dictamen. Entonces, lo que la pregunta dice es, ¿podría eso extender entonces la fiscalización por el artículo 22? Bueno, eso es precisamente lo que estamos diciendo, que esta ley es imposible, porque coloca a la Dirección del Trabajo, tú dices que hay como 12 o 13 materias, en la posición más bien de resolutor administrativo de un conflicto, no de fiscalizador. No puede fiscalizar y multar y después resolver la misma situación. Se inhibe la fiscalización laboral, lamentablemente, porque es obvio que este es el problema que tenemos. Nadie fiscaliza el artículo 22. Y ahora no solo no se fiscaliza fácticamente, no se va a poder fiscalizar por razones legales, digamos. Y entonces la situación es peor para los trabajadores. No se fiscalizaba el artículo 22 por una cuestión fáctica, porque los directores del trabajo no decidían fiscalizarlo y punto, digamos. Nada más que por eso. Y porque obviamente cuando la Dirección del Trabajo trata de fiscalizar, bueno, como pasó en el caso Uber, se plaga de recursos de protección la acción de la inspección. Las Cortes estuvieron dubitativas en una década. Hoy día yo estoy de acuerdo con la apreciación. En general veo un ambiente mucho más amigable para la fiscalización laboral que lo que había jurisprudencialmente en los 2000, donde prácticamente el empresario de trabajo movía un dedo y era vulneración de garantía constitucional de los empleadores. Yo en eso estoy de acuerdo. Lamentablemente, ese habría sido un escenario interesante si es que la ley no hubiera inhibido, pero eso es la... Vale. Voy con tres preguntas seguidas. Estimados, no me quedó claro si el teletrabajo en general quedaría afecto al artículo 22. ¿Te lo respondo yo rápido, sí, Sergio? Se eliminó del artículo 22 en forma específica la categoría del teletrabajador, pero ahora las normas del teletrabajo, el apartado del teletrabajo, se remiten al inciso segundo del 22, que quiere decir que podría ser un trabajador no sujeto o exceptuado a la limitación de jornada, pero siempre y cuando se trate de un señor que esté sin fiscalización superior inmediata. O sea, podría estar aplicándose, sí, pero siempre y cuando esté en esa categoría, o bien sea el gerente general. Pero ese es el punto. Vamos. ¿El promedio es o será solo llegando a las 40 horas o entre medio a llegar a ella también? Sí, también en promedio a llegar a ella también está la secuencia gradual, ¿ya?
soy del área informática, bajo el artículo 22. ¿Me podrán jornada con esta ley? Siempre hemos trabajado en esa modalidad, aunque tenemos jefes. Bueno, ya la respuesta la hizo José Luis. Tengo una mala noticia, ponle ahí en el chat. Siga participando. Claro, en principio, salvo que la empresa quiera decir, bueno, oye, quizás vamos a hacer una revisión de esto, pero lo más probable es que suceda lo que está diciendo el profesor Ugarte. Bueno, acá hay comentarios de que hay retrocesos, son comentarios más que preguntas. Sí, un par de preguntas y Si no, última pregunta al auditorio y terminamos. no sé si Profesor Toledo. No, esa era la pregunta. El profesor Toledo quiere hacer Ahí parece que alguien quiere. ¿Alguien quiere acá en la casa hacer una intervención? Por favor, María profesor. Soledad. María Soledad, profesor, un gusto. José Luis, tengo el gusto de conocerlo, así que don Sergio y el profesor ahí ya, Alfredo. Mire, yo comparto absolutamente el análisis que hace el profesor Ugarte, porque los servicios mínimos y las jornadas excepcionales acá en Antofagasta son muy, muy recurrentes y hoy día es una imposición por parte de los empleadores. Y creo que los ciclos que se van a negociar, entre comillas, con los sindicatos va a tener la misma suerte. Hoy día se recuerdan que al principio, cuando empezaron estas negociaciones, mini negociaciones, fundamentalmente en el sindicato Escondida, negociaban 2 veces. Y después a alguien se le abrió la ampolletita, ¿no es cierto? Y hoy día, a pesar de que no son pisos, pero igual se negocian y se negocian anticipado. Por lo tanto, está ahí ya normalizado. Por lo tanto, yo creo que el profesor José Luis no ha hecho un análisis negativo, ha hecho un análisis muy realista, porque hoy día la capacidad de negociación que tienen los sindicatos es ínfima, y estas supuestas negociaciones de los ciclos o estas formas de rebajar la jornada con los sindicatos va a ser una mera salud a la bandera, como lo ha hecho los servicios mínimos y las jornadas excepcionales. Sí, estoy totalmente de acuerdo, eso nomás quería señalar. Muchísimas gracias, María tía, Soledad. mi tía Antofagasta. Muchísimas gracias, María Soledad. Última intervención, el profesor Toledo, y si ustedes quieren ahí después. Gracias. ¿Se escucha bien? Te escuchas. Ya. Primero, bueno, felicitaciones a los expositores, al moderador, grandes amigos además, pero muy clarificador todo. Y pesimista, pero bueno, es lo realista, pero a eso venía. Quiero, como a nivel de comentario, algo que decía José Luis, que algo que es palpable acá es la falta de diagnóstico. O sea, estamos opinando absolutamente en el aire, no sabemos efectivamente estadísticas, salvo algunas muy básicas, pero que también pueden ser bastante decidoras. Una de ellas que, si uno va a las últimas estadísticas de la Dirección del Trabajo en materia de jornada, de fiscalización de jornada, puede advertir que la jornada, lo que es materia de fiscalización por la Dirección del Trabajo, desde el 2006 hasta el 2021, bajó desde 33.000 y fracción casos de fiscalizaciones que terminaron con multa a más o menos 6.000 y tanto. Eso ya es algo significativo. O sea, fue una bajada, pero estrepitosa. Tanto que los 2 últimos años que están registrados, que son 2020, 2021, casi alcanzan al tercio de lo que fue fiscalizado en el año 2006. Y si uno se va ahora al multero de la Dirección del Trabajo, advierte que lo que sería al día de hoy fiscalizable y multable es precisamente el artículo 22, inciso segundo, y se agota. Tipificación que hay que barrer con ella, porque efectivamente ahora pasa a ser tema de ejercicio de facultad precontenciosa de la Dirección del Trabajo. O sea, eso es algo bastante significativo, pero que no es algo que tampoco pueda sorprender, porque ya usted hizo alusión al tema de la colación. Y el tema de la colación, el problema que tiene, o el mecanismo, depende de la perspectiva. Hay una perspectiva en que no es un problema, o sea, sencillamente que tiene que ver con el criterio de flexibilidad. Estuvo dado por una ley bastante antigua, una ley que es de 1981, cuando era ministro Miguel Kast, y que supuso quitarle el techo a la colación de la jornada de tiempo completo, que conocemos hoy día como tiempo completo. Y ahí está entonces la llave que puede permitir estos criterios que ustedes hablaban, ¿no? de adaptación respecto de la colación. Y sobre eso no se ha dicho nada en más de 40 años.
en circunstancias que, por ejemplo, respecto a la jornada de tiempo parcial en el 2001, se aprovechó de ponerle techo, digamos. Claro. Entonces, Hay ¿por unos qué no? dictámenes de la AET de los turnos cortados, ¿te acuerdas? Pero fueron invalidados. Pero nuevamente, tenemos leyes que están destinadas a no ser fiscalizadas. ¿Qué dictamen más inútil que los de la Dirección del Trabajo sobre turno cortado, digamos? ¿Cuál es el punto de referencia para entrar a fiscalizar? Alguna vez fueron 2 horas, pero eso era absolutamente inconstitucional ese dictamen. Y luego es esta, o sea, es dictar esta norma que a sabiendas se sabe que no se va a poder fiscalizar, digamos, pero que no se ha transparentado así, digamos, no se va a poder fiscalizar. Es cosa que cualquiera vea todos los casos de jurisdicción precontenciosa en el código, artículo 29, por ejemplo, está el 12, que es el más conocido, Trabajador agrícola. De acuerdo, la inutilidad que tienen, digamos, Cero. inutilidad. Entonces, eso pueden tomarlo como punto de referencia de los riesgos de esto, que supone entonces un déficit el poder de la fiscalización, se retrae nuevamente la Dirección del Trabajo en circunstancias que a falta de sindicatos fuertes es la única vía que queda real de protección. No es el único caso, ya investigamos también en la UDP el caso de la Dirección del Trabajo que no multa desde el 2008 respecto de las infracciones por multas por fuero sindical, y en el tema de subcontratación no aplica el efecto del 183A durante la vigencia del contrato de trabajo, o sea, en caso que se constata que es la empresa principal la que gestiona el trabajo, no se aplica entonces esa sanción que suponía atribución del carácter empleado. O sea, hace mucho tiempo ya que, en definitiva, la ineficacia viene por dentro. Entonces, eso tendría que ser materia de atención del mundo sindical, del mundo docente, y es súper preocupante que esto, creo yo, que se va a acentuar más en el día de hoy. Y lo último, sí, bueno, que yo creo que hacer un punto, ahora viendo a lo más micro, yo creo que muchos van a estar esperando ahí el dictamen de la Dirección del Trabajo respecto a lo que decía Alfredo, en ese punto del artículo 22 en lo que tiene que ver con teletrabajo. Pues te aseguro que ahí va a estar el tema de qué se interpreta. Por una parte te pueden decir, bueno, si expresamente se saca esto que está en la referencia del 22, ¿no es cierto? Sí. El trabajo que se realiza a distancia a través de medios tecnológicos, quiere decir que bajo ningún respecto se puede establecer que reviva por medio de la norma, digamos, genérica de la sin fiscalización. Y luego uno podría, eso va a ser lo último, uno cuestionarse algo que fue vetado de inmediato cuando 3 diputados lo plantearon en el de moción, que fue decir, ¿saben qué? Respecto de quienes están excluidos de limitación de jornada, tener como técnica legislativa que se determine previamente por la autoridad administrativa si efectivamente califican o no. Entonces, frente a eso, de todos, desde el gobierno incluso, dijeron, no, eso en ningún caso porque es impracticable. Pero a mí la duda que me genera, efectivamente, es, en el estado actual de la tecnología, ¿cuáles son realmente, son tan significativos los casos que realmente pueden quedar con posibilidad de exclusión de limitación de jornada? Yo me imagino algunos casos en que no haya una internet, digamos, segura, en lugares demasiado apartados, lo que quieran. Caso en el cual evidentemente no van a estar los teletrabajadores, digamos. Entonces, para mí hay un caso, pero hay un caso de perogrullo de que efectivamente el teletrabajo, no sé, yo me imagino casi un 100% tiene que estar sometido o posible de ser sometido. Entonces no veo margen como para dejarlo en situación distinta. Sí, sí. Muchísimas gracias, César. ¿Algún comentario final, un minuto cada uno? Quizás un poco para lo que decía César, que claro, uno, la parte del teletrabajador, como se hace esa referencia ahora al inciso segundo, claro, podría pasar un poco la visión de entender, hoy van a seguir igual, digamos, que se entiende que están sin fiscalización por el hecho de estar teletrabajando, pero lo lógico, la interpretación lógica, creo yo, es que debería entenderse, ¿no? Que, oye, se cambió el paradigma y tú me tienes que estar en un supuesto donde efectivamente no esté en un supuesto de un jefe continuo, aunque sea virtualmente hablando. Ahora, claro, el asunto es que si sigue un poco en el esquema actual la situación de los trabajadores sin fiscalización superinmediata, quedamos lo mismo, ¿no? Ese es el tema. Al final puede ser una discusión bizantina, ¿no? Sí, efectivamente se restringe porque ahora tiene que estar en tal categoría, pero si al final esa categoría de fiscalización superinmediata al final queda ahí como una buena intención, no llegamos a foja cero, digamos. Sí, yo agrego, bueno, gracias por este matinal, el hombre del tiempo acá al lado. Yo quiero decir una cosa,
¿Tiene sentido hablar de trabajadores subordinados sin fiscalización superior inmediata? Si son subordinados, es de cajón que están sujetos a fiscalización. La norma trabaja como que esto fuera, la norma da la idea que esto fuera como dos mundos equivalentes. En rigor, muy marginalmente, un trabajador subordinado no va a estar fiscalizado superior inmediato. Sí. Y con la tecnología es imposible sostener esto. Por lo tanto, seguimos, en mi opinión, esa norma vive solamente porque sirve para cerrar los negociados de los proyectos de ley. Negociado no en el sentido mal, sino en el sentido de negociación política. Es la norma que permite cerrar. En mi opinión, hay dos válvulas de cierre en todos los proyectos laborales. Uno es esta del 22 en jornada, bueno, ya, pero lo arreglamos un poco jornada, pero queda más o menos igual, porque no se va a fiscalizar de hecho, ahora de derecho, y porque fiscalización por inmediata, si tú vayas a los dictámenes, la Dirección de Trabajo es cambiar palabras por palabra, digamos. No hay una precisión y todo queda entregado al final del día. La cercanía contigua. Claro, pero eso no termina de ser palabras, digamos. No hay una precisión como para fiscalizar, etcétera, etcétera. Y la otra gran válvula que aquí también se ocupó, que es la Dirección del Trabajo, digamos. En Chile, todos los proyectos de ley terminan como fiscalizará la Dirección del Trabajo. Sí. Yo me acuerdo una vez en el de Multiroot, perdónenme, yo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, dije, y ahí invitaron aquí, le dije en la Cámara de Diputados, invitaron a un inspector de trabajo para que diga si va a poder fiscalizar esto o no, a propósito del informe. Sí. Que ahora el gobierno, que se eliminó por el gobierno de Piñera, pero estoy hablando de la ley de Multiroot original. Sí. El informe se transformó, tal como dijimos muchos de nosotros, en el peor problema. El peor problema, imagínate. Y yo cuando eso estaba en el Congreso dije, bueno, pero invitaron a la inspección y me dijeron, no, si invitamos al director de trabajo. Pero el director de trabajo va a decir básicamente lo que el gobierno de turno quiere que diga, digamos. Si hay una institución que es línea directa política del director de trabajo. No hay director de trabajo, da lo mismo el gobierno que sea, que no vaya a decir al Congreso que lo va a poder hacer todo. Porque él sabe, y todos saben que es la moneda de cierre. En la práctica, esa norma, servicios mínimos, que ya citamos, ¿saben cómo funciona en la práctica? ¿Cómo no dicen los directores de trabajo que funciona? Servicios mínimos, los informes terminaron demorándose 2 años, 3 años, los jueces, los juicios de Multiroot se hacían eternos porque no llegaba el informe de fiscalización. Las negociaciones colectivas por los servicios mínimos terminaron muchas las cortes de apelaciones con recursos de protección. Tal cual. Entonces, el problema que tenemos con la Dirección del Trabajo no solo fáctico, sino que se usa en el proceso político como una forma de darle plausibilidad a normas legales que después todos sabemos que no se van a fiscalizar. ¿Se entiende más o menos el punto? Entonces, se calma la conciencia política de los proyectos diciendo, bueno, pero no se preocupe, la inspección va a fiscalizar. Pues, en la ley de teletrabajo de Piñera, es que da lo mismo, todos los gobiernos la usan, el tema de los costos del teletrabajo. La norma dice textual, los costos serán de la empresa. Cuando se dictó, yo di una charla y dijo, esa norma está muerta, les dije. Me acuerdo que, por supuesto, hubo gente que yo supongo que ahora está pensando lo mismo, qué exagerado que es Ugarte. Bueno, vayan a preguntar cómo funcionó eso. Está muerta porque no hay ninguna capacidad de fiscalizar eso, digamos. Y el problema es que eso sigue, es una suerte de práctica que todos los gobiernos utilizan. Ojo, no da lo mismo la ideología. Es una forma de construir una fantasía respecto al derecho al trabajo, bueno, que esta ley repite. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy exitoso. Agradezco además toda la asistencia, tanto vía Zoom como presencial. Ha sido, me parece, una charla muy exitosa, una conversación. Y bueno, también valoro que deje más preguntas abiertas que respuestas, en realidad, que es lo que se nos pide a los académicos, ¿no? El espíritu crítico. Así que un aplauso final para los expositores y muchísimas gracias. Muchas gracias.